Familia suculenta, el día de hoy les estaré mostrando mi top 5 de las suculentas pruinosas que más me gustan de mi jardín. Y vamos a empezar con la primerita, digamos que vamos a hacer de la más sencilla a la más top. Entonces la primerita es esta Alabaster Gem, de esta la vamos, de esta hablamos en el video pasado, entonces hoy voy a hablar de la Alabaster Gem. Me parece hermosa, muy compacta, se da fácil por hoja, es buena también para dar hijos, aunque esta todavía no me... ¡Ay! Ya está empezando a sacar hijos. Ya tiene 2 hijitos por ahí. Lo mismo que casi todas las suculentas, sustrato drenante, buen sol, y ella es muy fácil de cuidar. Hasta ahora no he visto que se pudra fácil, que le dé hongos ni nada. Obviamente las mantengo aquí en la zona VIP, que es con techo de teja transparente, pero cuando la saco a la intemperie, ella me saca unos tonitos un poquitico rosados por el estrés. Entonces esta es mi bella Alabaster Gem, que está en el top número 5, digamos de 5, 4, 3, 2, 1. Entonces el top número 5. En el top número 4 tenemos a esta señorita que es una Rungioni, mal llamada Rungioni San Carlos. ¿Por qué? Porque se popularizó como Rungioni San Carlos, pero para que sea Rungioni con apellido San Carlos, tiene que ser que viene exclusivamente de la provincia de San Carlos. O sea, que yo haya ido a México, la provincia de San Carlos, la haya comprado allá y entonces me la haya traído. Pero como estos por lo regular ya son hijos de los hijos de los hijos de los hijos, entonces ya no podemos denominarla así. Pero es muy compacta, muy fácil de dar, lenta, sí señor, como las otras, no se compara a la Rungioni Topsy Turvy que da súper fácil y se llena de hijos. Esta no se llena de hijos, por hojitas lenta, pero ahí va creciendo. Hace poquito la trasplanté en para que creciera más. En la intemperie se pone aún más blanca. Pasa lo mismo que pasa con la Rungioni Topsy Turvy, que cuando uno la pone en la intemperie se compacta mucho y se vuelve muy blanca. Esta también en la intemperie se pone mucho más blanca. En el top número 3 nos encontramos con esta preciosidad que es Cali Argentea. Es un híbrido entre Laui y Rungioni Topsy Turvy. Es un híbrido que surgió de manera espontánea. Digamos que se les chispoteó a las que estaban haciendo el híbrido. Bueno, el caso es que es un poquito complicada en el sentido de que le gusta deshojarse. Así que hay que tener mucho cuidado con el riego porque ella de la nada bota sus hojas y se muere. Así que hay que mantenerla más bien estresadita de riego. Hay que mantenerla en muy buen sol y para que mantenga compacta. Crece bastante aquí, digamos que esta es una bebé, la mía era grande y pasó exactamente eso, se deshojó. Así que puse una hojita y bueno, me salió esta, que va muy bella. De hecho tiene algunas hojitas como medio monstruositas. Quién sabe si es que quiere ponerse monstruosa o va a seguir así. Esta es mi Cali Argentea. En el top número 2. En el top número 2 tengo esta preciosidad que es una belleza, es Echeveria Monroe. Es difícil de reproducirla, he sacado desde que la tengo hace como 2 años, si he sacado 2 ha sido mucho, porque es difícil que la hoja dé. Básicamente me ha dado es cuando le hago trasplante, de pronto que dejo que se seque mucho el sustrato, entonces ya por detrás se le puede sacar con cuidado la hoja y todo, pero aún así cuando la hoja da no da tan fácilmente, entonces pues es un lío con ella. Me acabo de dar cuenta, curiosamente, que tiene un baby por acá, un baby todo hermoso. Primer hijo en 2 años que lleva conmigo. Decapitarla es complicado porque pues no enraiza muy fácil, así que son de esas planticas que son un tesoro tenerlas, son difíciles de reproducir. Entonces esta es mi Echeveria Monroe. Mire lo lindo que es, que también creo que es híbrido de Laui. Y en el top número 1, la reina de todas partes, la reina de todo el mundo, la muchacha que es una gran mamá de muchas, aunque ella no dé hijos, pero es muy buena,
hay muchos híbridos de ella porque se hibridiza como muy fácil. Entonces hay muchos híbridos que son de ella. Nuestra Laui es nuestro top número 1. Miren lo grande que está, un poco temida por muchos. Conozco un amigo que se le han muerto ya como 3 chiquitas y se le pudrieron de la nada. A mí me ha resultado fácil tenerla, la conseguí cuando venía, yo creo que en un P7 y ya ha crecido todo eso. Yo creo que la tendré hace por ahí, no sé, año y medio tal vez. Me encanta, pero también es un cuento reproducirla. He puesto hojas, algunas han dado hijitos. De hecho, tengo un amigo que tiene un hijo de Milawi, pero fue un problema ponerlo a enraizar porque sacó el hijo pero no sacó raíz. Entonces, mientras que enraizaba, eso era un cuento. Así que se da por hoja, pero es muy difícil. Tenemos que botar muchas hojas, muchas hojas que se ponga. De pronto una saca hijo, de pronto no prospera, se pudre fácil. Entonces son de esas plantas que son costosas porque es muy complicada sacarle hijos. Decapitarla también es complicado porque no da fácil hijos de decapitación y fuera de todo no enraiza fácil. Si a alguien le ha pasado lo contrario, déjenme en los comentarios, porque es lo que yo he escuchado. No me he atrevido a decapitarla precisamente porque es lo que yo he escuchado con varios que no les enraizó pues como nunca. Y es como la pruginosa por excelencia. Hablando un poquitico como de, digámoslo aquí, un chismecito. Hubo una época en que se popularizó un trend en redes sociales que era hacerles dibujos, o sea, es tan pruginosa que si uno hace con un palillito, pues la puede marcar y todo, aunque no es recomendable ese tren. Me parecía, pues cada quien hace con sus plantas lo que quiere. No es recomendable porque la prugina, ya que estamos hablando de las plantas pruginosas, la prugina es esta capa cerosa que tienen por encima que las protege del sol. Entonces, si yo me voy a ponerle a hacer dibujos y todo, lo que estoy haciendo es debilitando la prugina, la planta no va a estar protegida. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con las pruginosas es que si yo pongo el dedo, si le pongo el dedo por encima, la prugina se va a quedar en mis manos, ¿sí? La prugina se va a quedar, le hice por detrás, se va a quedar en mis manos. Esta, como es tan pruginosa, se nota bastante. Entonces, pero esa prugina que le quité no se va a recuperar en la planta. De pronto las hojas nuevas van a salir con prugina, pero las que quitamos de las hojas ya no salen. Así que cuando ustedes vayan a un vivero, vean una planta pruginosa, visiten a un amigo, vean una planta pruginosa, no lleguen a tocarla porque la van a estar dañando y van a estar incomodando mucho al dueño de la planta. Entonces, recomendaciones con las pruginosas es eso. Cuando las tenemos a intemperie, las pruginosas tienden a perder un poquitico esa capa que tienen, esa prugina, pero porque se están adaptando precisamente al clima. Entonces ellas se van como robusteciendo, se van acostumbrando, entonces ya no necesitan de pronto tener tanta prugina y empiezan a sacar un poco más de sol. Cuando las tenemos bajo techo son muy pruginosas y se les nota bastante. Entonces ahí donde escogemos, quiero una planta que me dé color o quiero una planta que sea muy pruginosa. Así son ellas. Entonces ese ha sido mi top 5 con mi reina y mis otras planticas. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué otro top quieren que les haga, sobre cuál de ellas quieren que haga un video en especial que hable específicamente de esa planta. Nos vemos en el siguiente video. Aquí les dejo la recomendación y suscríbanse a este canal que es gratis y van a aprender mucho. Así que chao, chao.